¿Qué tal? Buenos días. Si usted está a punto de salir, seguramente en cualquier avenida de San Salvador se va a encontrar con muchísimos carros. ¿Qué se está haciendo para mejorar esto? De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña en el estudio de República Eliud Ayala. Él es el viceministro de Obras Públicas. Bienvenido, don Eliud, a República. Bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto estar, por supuesto, contigo y poder compartir información, preguntas y poder dar especialmente la información oportuna a la población nacional, que creo es muy ávida en nuestro país de conocer y formar especialmente un concepto de verdad. Ok, quizá empecemos dándonos un contexto, porque tengo entendido que ustedes están actualizando el Plan Maestro de Transporte. ¿Qué nos puede decir a grandes rasgos de eso para de repente ir profundizando? Bueno, una de las competencias del Ministerio de Obras Públicas y específicamente del Viceministerio de Obras Públicas está relacionado precisamente a dar todo el soporte necesario para la infraestructura vial del país. En términos de movilidad y logística, porque son dos conceptos complementarios, mientras la movilidad habla acerca de cómo lograr que la gente pueda desarrollar mejor todas sus actividades, en términos de logística estamos hablando de la carga. En términos de logística estamos hablando del movimiento de las cosas que son importantes en todo el trama de la vida de un país. Y esto es sumamente importante. Pareciera en determinado momento que para algunos pudiera ser marginal, y yo lo comparo tan fácil como el organismo viviente o el organismo del ser humano. Amarra tú un dedo, ¿verdad? Amárratelo fuerte y al principio pues lógicamente te va a causar un pequeño dolor, te puede generar una pequeña inflamación, pero mediante pasa el tiempo, el organismo, la circulación de la sangre, que tan vital es para el desarrollo de todo el cuerpo, te va a empezar a generar o a producir otros problemas adicionales. Si tú no lo atiendes, si tú no le pones todos los elementos importantes para poder resolverlo, pues lamentablemente hay un momento en el que algunas zonas o algunos órganos pueden verse seriamente afectados. En ese sentido, todos los países, incluidos El Salvador, y reconocido internacionalmente El Salvador, es uno de los países que está desarrollando los programas más agresivos con inversión quirúrgica, entendiendo las limitaciones fiscales que el país tiene para poder atender en base a su realidad y en base a un modelo adecuado, enfrentar estas necesidades. Los problemas que tú hablas están relacionados y se resuelven de una cantidad de enfoques. El Viceministerio de Obras Públicas, atendiendo a sus competencias, porque no somos la parte estrictamente de transporte, ¿no? Pero sí nosotros nos interesa tener una radiografía adecuada de cómo está funcionando toda la infraestructura en el país. Y entendiendo esto, recientemente, precisamente en este mes pasado, hemos terminado 2 estudios muy importantes de todo el país para entender cómo han sido los cambios y especialmente tener una radiografía más clara de cómo es que estamos en el país. ¿Cuáles fueron los enfoques de este estudio? ¿Cuál fue el primero y el segundo? Bueno, están relacionadas porque estamos haciendo un esfuerzo para llegar a un plan maestro actualizado de toda la infraestructura necesaria que el país de manera estratégica necesita. Aunque estamos claros y los indicadores nos dicen claramente que todas las obras que hemos estado haciendo son las correctas, las adecuadas, necesitábamos tener una mayor precisión hacia el futuro. Y en ese sentido hemos terminado 2 estudios que podremos decir que es sobre la oferta y la demanda. Es decir, todo país desarrollado, todo país que le está apostando al desarrollo, obviamente genera cantidades de necesidades en términos de movilidad. Este estudio, por un lado, de la parte de la demanda, actualizó y especialmente hizo proyecciones de todo el país en tanto de cómo nos estamos moviendo, cuáles son las demandas, cuál es el nivel de saturación de diversas carreteras y calles del país, de toda la red
que tiene el MOP en el país. Y por otro lado, también quisimos analizar cuál es nuestra oferta, es decir, cómo se encuentra el parque vial de todo el país desde diferentes ángulos. En el primero de los casos, que estaba relacionado a la demanda, colocamos en el país 863 estaciones para cálculo y recepción de información, tanto en vías pavimentadas, pero también nos atrevimos a entrar a las vías no pavimentadas de todo el país, que son importantes también, por supuesto. Aquí nosotros en San Salvador vivimos pues una parte importante de la realidad nacional, pero hemos de entender que un porcentaje muy significativo de la población también vive en la ruralidad. Y colocamos también 724 estaciones en las ciudades especialmente, porque tiene otras dinámicas. Por otro lado también pusimos la mejor tecnología, contratamos la mejor tecnología del primer mundo para entender cómo está, cuál es nuestra oferta. Es decir, tecnología de primer mundo para entender cómo estaban nuestras carreteras, cuál es el estado de daño, cuál es la proyección de daño, qué cosas necesitábamos invertir para poder mejorar. Hay cosas que no las podemos ver a simple vista y que están abajo del pavimento, del concreto que vemos y que se refieren al subsuelo. También queríamos entender para poder generar más predictibilidad, pero también otro elemento muy importante, para ser más eficaces en el mantenimiento. Porque estos son estudios muy completos. Estos nos arrojaron una cantidad de información que nos va a llevar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es, conociendo la oferta, conociendo la demanda, entonces ahora podemos desarrollar el tercer paso, que es un plan maestro actualizado como el país nunca lo ha tenido, para implementar ya medidas a corto, mediano y a largo plazo. Ok, ahora, bueno, dice usted como que nunca lo ha tenido, es decir, a principios del siglo XX no se creó un plan maestro para El Salvador. Han existido, el país ha tenido ha sido escenario de diferentes análisis, ¿verdad? Ninguno de ellos había sido de toda la red vial, primer elemento, de toda. Cuando estamos hablando nosotros, cuando decimos de la totalidad, estamos hablando de 6.995.89 kilómetros analizados. De ellos, 2.806 estaban en los caminos no pavimentados y 4.189.66 de caminos pavimentados. Nunca el país había tenido un análisis de tal impacto. De hecho, actualmente en los foros internacionales es reconocido que El Salvador es actualmente el país que tiene el mejor conocimiento y control de cómo está y cómo está operando la red vial. Ahora, quiero decir algo. Los mecanismos de solución son diversos. No todos pasan por un paso a doble nivel, ni todos pasan tampoco por carreteras nuevas, ni todos pasan tampoco por ampliación de carreteras. En algunos de los casos, los análisis nos llevan a que, y eso precisamente es la siguiente etapa, a hacer una cantidad de ajustes a la gestión del tráfico que actualmente se está dando. Porque ya nos establece algunas radiografías, nos dice cuáles son los volúmenes, cuál es el estado, y entonces esa es la etapa precisamente en la que estamos actualmente desarrollando. Eso no quiere decir que no tenemos un parámetro. Todos sabemos que nosotros hemos estado desarrollando por fases en todas las regiones del país diferentes planes maestros de atención, y de los cuales yo quiero decir, nosotros tenemos 5 enfoques diferenciados. Tenemos un plan maestro que está orientado estrictamente hacia la zona oriental del país. ¿Pero por qué? Porque todos sabemos que la zona oriental del país es una de las zonas que históricamente, muchos años, ha tenido una inversión no adecuada a las realidades. También tenemos un plan maestro de atención solo para la zona norte del país. Nosotros legamos una carretera longitudinal del norte, pero de lo cual agradecemos los efectos, la construcción de esta infraestructura, pero nosotros hemos entendido que eso no es suficiente. La clave de tener esta infraestructura es poder intercomunicarla con todos los sectores aledaños. Ayer mismo estábamos inaugurando o aperturando un puente nuevo dentro de 89 que hemos estado haciendo a nivel nacional últimamente para lograr este propósito. Tenemos un tercer plan maestro. El tercer plan maestro está orientado hacia la franja costero marina. Todos sabemos
y hay un esfuerzo nacional muy importante que pronto va a ser desencadenado de inversión y de desarrollo hacia esa zona. Tenemos un plan con proyectos específicos. Hay un cuarto plan que es también conocido, a veces es el más conocido por todos, y ese es el que está relacionado a la parte de la urbanidad de las ciudades, es decir, un plan maestro hacia los grandes centros urbanos del país, San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Sonsonate y otras ciudades. Y un quinto plan maestro que está orientado hacia la zona occidental, la zona que siempre tuvo la mayor inversión, pero que nos exige a nosotros actualizarlo, mejorarlo y también mantenerlo. En todos estos temas, la información es vital, es vital. Cada año las cosas cambian y eso nos permite a nosotros, como todo el pueblo salvadoreño lo ha conocido, que desde hace 3 años venimos haciendo inversiones muy importantes dentro de todo el área metropolitana. Dijimos que la primera fase iba a ser el gran corredor longitudinal del área metropolitana y creo que a veces se nos olvida, somos los salvadoreños de corta memoria histórica, venimos haciendo una cantidad de proyectos. Desde el proyecto de Los Chorros, la reconstrucción de la Panamericana, la finalización de la Monseñor Romero con otras acciones, obras también en la 49 Avenida, en el Boulevard Venezuela. Llegamos hasta la Carretera de Oro, intervenimos 36 kilómetros lineales completamente renovados del área metropolitana. Y dijimos la siguiente fase iba a ser ya una intervención puntual en algunos pasos a desnivel. Actualmente estamos trabajando en los puntos que estratégicamente todos sabíamos que tenemos graves congestionamientos. En esa etapa nos encontramos. Actualmente estamos preparando ya la tercera etapa importante de impacto para el impacto de desarrollo del área metropolitana de San Salvador, como es una apuesta de apertura hacia un gran gigante que de alguna manera nosotros le dimos semi la espalda. ¿Y cuál es? Es el mar. Puerto de la Libertad. Así es. Tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero que hablemos específicamente de los resultados que arrojaron esos estudios que ustedes hicieron. Específicamente, primero, por áreas, vamos a ir en el área metropolitana, porque intuyo que esto tiene que ver mucho con el área geográfica que tiene San Salvador, estar en medio de un valle, la cantidad de personas que viven, la cantidad de vehículos que viven y la gente que está constantemente inmigrando, aparte de la actividad económica que está centralizada entre San Salvador y La Libertad. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Señor viceministro, hace unos minutos hablábamos acerca del contexto, de la realidad de San Salvador. Hay 36 pasos a desnivel a los que ustedes le están dando cuenta o le están dando mantenimiento. Recuerdo esos pasos a desnivel que se empezaron a construir desde la administración del presidente Calderón Sol. Es decir, este es un proyecto que lleva años y lleva 2 décadas ya de mejorar la conectividad dentro de San Salvador. Lo que me hace ir a una pregunta atrás, antes de que comencemos a hablar propiamente de lo que ustedes están haciendo y lo que piensan desarrollar. ¿Fue San Salvador diseñada para la cantidad de personas que vivimos? ¿Las calles diseñadas para la cantidad de vehículos que tenemos? Bueno, esta es una pregunta que todos los países del mundo que estamos relacionados a los temas de transporte y desarrollo vial constantemente se discuten, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuáles son las características? ¿Hasta dónde podemos llegar? Son proyecciones en la cual la discusión es amplia. Primero quiero decirte que todos los asentamientos urbanos en todas las ciudades del mundo se han diseñado para conveniencia del desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población.
San Salvador no se extrae de la realidad de todos los países latinoamericanos en el contexto socioeconómico. Todos los países nacimos a partir, como todos lo sabemos, de la mayoría fueron asentamientos indígenas propios de nuestras raíces culturales, o algo otro fueron asentamientos que se originaron como parte de una estrategia de control, podemos decirlo así también, de lo que fueron nuestras raíces indígenas. En el caso de San Salvador, al igual que el resto de países latinoamericanos, la ciudad nace, dada la geografía del país, en un valle alrededor de un río, que es el punto básico en el cual se desarrollan las ciudades. Este fue nuestro río hacia el Guate. A partir de ahí, en el caso propio de San Salvador, este se configura en un valle limitado por el volcán de San Salvador, la cadena volcánica sur, que también se conoce como Cordillera del Bálsamo, y nuestro conocido Cerro de San Jacinto. Pero la ciudad se va desarrollando y seguirá desarrollándose. Las proyecciones o el estilo de asentamiento que originalmente fue concebida la ciudad, definitivamente no era en ningún momento era para las capacidades o las demandas que actualmente tenemos. De ahí que entonces la técnica nos dice que tenemos que tener la habilidad, de acuerdo a nuestras capacidades y nuestros modelos financieros, de acuerdo a nuestras realidades socioeconómicas, el diseño de políticas para poder generar las inversiones más adecuadas. Nosotros hemos sido claros en ese sentido. La primera fase del desarrollo vial del área metropolitana de San Salvador se ha basado en una filosofía. La filosofía que hemos tratado nosotros de implementar es tratar de eficientar al máximo la infraestructura preexistente. Ningún país latinoamericano con las realidades fiscales se atrevería, nosotros consideramos y somos de la apuesta que debe de ser bajo esta filosofía. Y nosotros lo hemos visto, hemos eficientado y seguiremos eficientando las interconexiones, las carreteras principales, para tratar de sacar el mayor margen. Hay algo que también en pocas ocasiones se menciona. Otra de las estrategias importantes, y que no se menciona muchas veces, pero se deja intuido, es acercar los bordes de las ciudades. No necesariamente negarlos. Hay modelos en otras ciudades, con otras geografías, con otras realidades, que lo que pretenden es hacer anillos concéntricos. Pero el anillo concéntrico genera más ampliación de la ciudad, mientras que aleja los bordes de la ciudad. En un valle como San Salvador, esto ya no es posible, es muy difícilmente posible y a costos demasiado elevados. Por eso la apuesta que creemos nosotros es, desde muchos puntos de vista técnicos, la más inteligente, es acercar los bordes a través de grandes corredores. Okay. Y eso es lo que estamos haciendo, analizando las interconexiones más complicadas y estableciendo también soluciones para que esto se haga, con énfasis en cuáles puntos: corredor norte-sur y corredores este-oeste. ¿Eso es lo que les ha arrojado el estudio en este momento? Sí. En el área metropolitana de San Salvador. Nos ha identificado, por ejemplo, cuál es actualmente el corredor más usado de todo el área metropolitana de San Salvador. Nos arroja también cuál es su estado, ¿verdad? Intuyo que es el de los próceres al Boulevard de los Héroes. Sí, los volúmenes de tráfico nos dicen que en San Salvador tenemos una media, bueno, hemos de decir algo también, porque los volúmenes es parte de la información para la toma de decisiones. Okay. El volumen te dice estrictamente la cantidad, la demanda de uso y de importancia que tiene la ciudad. Otra cosa también es la sección, el estado y otros elementos más. Pero si nos vamos al volumen. ¿Cuántos vehículos circulan por San Salvador? ¿Durante cuántas horas? ¿Y cuáles son, digamos, las horas pico? ¿Y cuánto duran ahora esas horas pico? Bueno, nosotros mismos sabemos que existe una necesidad de movilidad en ciertas franjas importantes del día. Y de la semana, estas se relacionan de lunes hasta sábado. Aquella utopía que el sábado es un día aparte, no es cierto. El sábado tiene tanta demanda como lo tiene también los días de la semana.
los volúmenes de tráfico en la mayoría de las arterias, bueno, yo tengo de hecho aquí algunos datos para conocer. El gran campeón de San Salvador se encuentra precisamente en el eje del conocido como, algunos le dicen Autopista Sur, otros lo dicen el Boulevard de los Próceres, que tiene demandas importantes. La más alta de ellas está exactamente de la conocida torre de un banco, ¿verdad? La Torre City. Así es, de la Torre City a la Manuel Enrique Araujo, es decir, el empalme donde comienza precisamente la Monseñor Romero. Esta nos arrojó una demanda de 95.362 vehículos diarios promedio. Lo vamos a resumir en vehículos diarios. Yo sé que algunos conocedores de esto vamos a poner acepciones en el tema de vehículos, porque realmente las medidas tienen eso, pero vamos a hablar de vehículos en esta mañana. Ese es el punto nacional del país de mayor tráfico, de mayor necesidad de movilización. Quiero decir que no necesariamente es el punto con mayor complicación, porque ahí tenemos una carretera, un ancho de carretera con un derecho de vía sumamente importante, uno de los más amplios del país, en los cuales se está atendiendo. Hay otros puntos, hay un elemento que sí nos dijo el estudio y que es importante, que las inversiones efectuadas recientemente en la carretera Panamericana y en la Monseñor Romero, que ambas fueron renovadas, fueron las más convenientes en costo-beneficio para el país. Yo no sé si antes nos acordábamos nosotros cómo vivía San Salvador sin la Monseñor Romero. No sé si nos acordamos. Los que viven en Santa Tecla sí lo recuerdan muy bien. Claro. Porque tenían una carga concentrada. Yo recuerdo tengo un amigo, por cierto, allá, que él me decía, no, mira, yo a las 6, 7, mejor me quedo aquí. Ya me voy de mi oficina para mi casa tipo 8 porque era complicadísimo. Los estudios nos han dicho que de una carga concentrada de alrededor de 83,000 vehículos que anteriormente pasaban exclusivamente por la carretera Panamericana de interconexión entre las grandes cabeceras Santa Tecla, San Salvador, con la construcción de la Monseñor Romero se ha repartido casi en un 55-45% la carga. Mientras en Monseñor Romero ya llega casi a los 50,000, en el otro estamos por 45,000. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que para el país esa medida, haber concluido de manera urgente, es una medida económicamente buena para el país. Fue una buena medida. Lo siguiente que nos dice también es que la movilidad norte-sur, especialmente del lado de la salida de La Gloria hasta la salida de Santa Tecla, para ir al Puerto de la Libertad, es un eje importante para la ciudad. Por eso precisamente estamos actualmente ejecutando los 2 pasos a desnivel para eficientar. Como somos de corta memoria, muy pronto se nos va a olvidar que antes de intervenir el paso a desnivel precisamente de Maferrer, las colas para subir llegaban hasta el redondel de las Naciones Unidas. Dentro de pronto, probablemente eso se nos va a olvidar. No necesariamente se elimine, pero va a disminuirse increíblemente, eso es cierto. ¿Qué otros puntos problemáticos se encontraron también en San Salvador que arrojaron el estudio? Bueno, el otro que es las otras áreas que también tienen una carga muy importante. Bueno, aquí de esto que acabo de decir, de la avenida Jerusalén a Maferrer, 46,737 vehículos. El otro que nosotros tenemos también con una importancia es la calle San Antonio Abad, el Monumento de la Constitución y la avenida Constitución. Ha elevado sustantivamente su carga a 50,058 vehículos en estos puntos. Y el otro es, también tenemos el Boulevard de los Héroes como otro, ya en un nivel un poco menor, atendiendo a la escala de los anteriores que estamos desarrollando. También nos dijo otras cosas que también eran importantes confirmar. Para todos los que estamos en este deporte del transporte, a nosotros nos interesan una doble perspectiva, no solo lo que vemos. La mayoría de la gente ve una calle, ve un estado, un nivel de daño, la gente pues le habla baches o le dice nada más, pero a nosotros nos interesa qué es lo que está abajo de esto.
porque el dinero, perdón si me enfoco desde este ángulo, la inversión no solo está en la capa superficial, esa es la capa de rodadura, pero estructuralmente a nosotros nos interesa qué es lo que está pasando abajo de esa capa de rodadura, que eso nos indica a nosotros qué tanto tenemos quirúrgica, qué tanto el cirujano va a tener que intervenir. Exactamente, no se le da de repente un gran hoyo ahí en una carretera. Sí, o un daño estructural severo. Pusimos, y dentro del estudio también colocamos una tecnología de radar que fue colocado en todas las carreteras pavimentadas para conocer el estado abajo de ella. Y así actualmente tenemos una radiografía perfecta y nosotros conocemos cuáles carreteras tienen más daño estructural subterráneo que sabemos nosotros amerita entonces una inversión importante, aunque tú lo que veas arriba sea otra cosa. Pero nos dijo de que la base de soporte esta es una buena noticia, el 87% de todo nuestro parque vehicular pavimentado tiene una base de soporte adecuada. Una pregunta, ¿y el estudio arroja también datos sobre cuánto duran ahora las horas pico en el área metropolitana? Ok, sí, estamos desde lo que ya sabíamos nosotros más o menos, desde las 6:30 de la mañana comienza realmente un momento de máxima demanda y llega hasta las 8:30, 9 de la mañana. Luego empieza una hora valle, luego existen, si uno quiere salir pues con mayor libertad de movilidad, pues estará alrededor de las 9 en adelante, y en la tarde, todos lo sabemos y así lo dice también el estudio, desde las 4:30 de la tarde ya empieza un problema que llega hasta las 7:30, 8 de la noche. De 4:30 a 8 de la noche. Es decir, buena parte de las personas que circulan a esa hora. Sí. Ahora, yo tengo que decir también, porque esto es importante, la infraestructura debe de hacerse atendiendo a las necesidades actuales, pero a una proyección y una prospección futura. Exacto. Esto también nos genera a nosotros modelos de cuál puede ser la demanda a futuro que pueda tener y cuáles son los ajustes que nosotros debemos de hacer. Antes de ir a eso, quisiera preguntarle lo siguiente. El estudio les arroja también la cantidad de personas que de repente se están movilizando entre las 6:30 y las 9 y entre las 4:30 y las 8, la cantidad de personas entre autobuses y vehículos. Sí, podemos inferirla, bajo algunas metodologías matemáticas, pero sí también otra cosa que también hemos confirmado es que la migración de transporte del interior de la ciudad, del interior del país hacia algunos núcleos urbanos es importante. Hemos encontrado que en el caso, por ejemplo, de San Miguel existe un magnetismo importante de la ciudad y por eso encontramos nosotros importante que proyectos como el bypass de San Miguel, para en el caso de la ciudad oriental de nuestro país más importante, son sumamente claves. Ahora, don Eliud, si hiciéramos esa inferencia, ¿cuánta gente se está movilizando en las horas pico? Wow, es una buena pregunta. No tengo ahorita datos para esa pregunta, pero el área metropolitana tiene alrededor de 2 millones de habitantes. En términos porcentuales, la movilidad de personas hacia el interior andará por el 40% de los 2 millones. Es decir, que podríamos decir nosotros que alrededor de más de 500,000 de salvadoreños están trasladándose todos los días en magnetismo. Otra cosa que también, pero esto es normal de las ciudades. Hay otro elemento que no debemos de olvidar. El desarrollo de las ciudades genera también presiones hacia los tramas de movilidad urbana, y en eso es un diagnóstico importante. El otro tema que también no voy a dejar de medirlo es que la oferta no es del todo mala, comparativamente con todo el contexto latinoamericano. Ok, tengo que ir a la pausa, don Eliud. Cuando regresemos vamos a hablar, ahora que ya nos dijo que entre 500,000, el viceministro de Transporte creo me había dicho 700,000 personas más o menos son los que se movilizan en horas pico. Quiero que hablemos entonces qué es lo que vamos a hacer a futuro, porque esto simplemente va a seguir creciendo. El parque vehicular sigue creciendo, la gente sigue naciendo y muchos siguen inmigrando hacia San Salvador. Ya volvemos.
siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República y seguimos conversando con Eliud Ayala. Él es el viceministro de Obras Públicas, pero antes quiero leer algunos mensajes. Don Paul Steiner nos está diciendo lo siguiente: con solo modificar el reglamento de tránsito y enforzarlo en las calles se puede reducir las emisiones y las violaciones. Big Al nos dice: la única forma de reducir la carga vehicular es potenciando el Citrams y el transporte público de pasajeros. Ángel Roberto dice: yo creo que limitar la circulación por número de placas porque hay demasiados vehículos. Erika Saldaña nos dice: el diseño de muchas calles, entradas, salidas, da la impresión que nunca se pensó en el crecimiento de zonas residenciales. Y ahí tocamos el tema de la urbanidad, porque tiene muchísima razón Erika, porque aquí hay muchas zonas residenciales que de repente se convirtieron en zonas de ventas de repuestos, de talleres, etcétera, ¿no? Pero bueno, antes de tocar esa parte de la urbanidad que también nos interesa y la parte de la ampliación de la carretera de Libertad, hay 932,000 vehículos, tengo entendido, en el parque vehicular. De estos circulan en San Salvador, no sé si son como 342,000 en el área metropolitana, como 40 y pico %, una cosa así. Nosotros tenemos el estudio de demanda. El viceministerio de Transporte es el que lleva los censos y es el que lleva todo este control. Realmente no te puedo decir con precisión ese dato. Son como 340 y pico de mil, según el viceministerio de Transporte. Crece aproximadamente el 7% anual, es decir, sabemos que a San Salvador van a entrar muchísimos más vehículos, va a venir muchísima más gente porque el área de San Salvador también tiene centralizada la parte económica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque hemos visto, por ejemplo, que ya algunas zonas, por ejemplo, usted mencionó la de la intersección con el Boulevard Monseñor Romero, con la Alameda Enrique Araujo. En esa parte, a pesar de que se ha hecho un buen trabajo, siempre se sigue topando de vehículos. Allá por el Hermano Lejano, igual. El Boulevard de los Héroes, igual. Da la impresión que o compramos más derecho de vía y los ensanchamos, o construimos hacia arriba, o qué más hacemos, don Eliud. Bueno, ¿cuál es la meta? La meta es tener una infraestructura adecuada de tal manera que ofrezca diferentes niveles de confort para el desarrollo de toda la ciudad. Quiero decir algo también. El Salvador actualmente es reconocido como el país que tiene la mejor infraestructura vial de toda Centroamérica, de los 5 países centroamericanos, reconocido internacionalmente y reconocido por diferentes números duros. Actualmente el último informe del Foro Económico Mundial, que es un informe que mide a todos los países en términos de competitividad, a más de 180 países a nivel del mundo, hace un ranking en el tema de infraestructura y de todos los países. Y hay un apartado en donde aparece la infraestructura vial y hay un apartado concreto que se llama calidad de carreteras. El país cada vez ha ido mejorando, eso tenemos que decirlo. A criterio del Foro Económico Mundial, el país actualmente en calidad de carreteras, proporcionalmente a su tamaño, a su espacio, a su red, tiene el 3er lugar de Latinoamérica. Esto creo que son parámetros que debemos de poner en el contexto. Ahora, a las realidades, nadie niega que a veces existen grandes congestionamientos y esto es importante que debemos de atender. El tema del espacio es fundamental, pero no es el único para resolver. En muchos casos es una modelación de sentidos, puede ser una modelación de flujos, de horarios y de espacio también. En el tema de espacio hay que decir, la perspectiva es tridimensional. Debemos de hablar, porque la gente muchas veces habla solo del espacio en amplitud, lo que tiene que ver con los derechos de vía. La verdad es que hay otra dimensión también que analizar y es la dimensión de la vertical. Tanto aquí tiene que ver la utilización del subsuelo como la utilización del espacio aéreo. Una solución de estas, por ejemplo, donde se puede entender esto, es el proyecto que hemos terminado recientemente, que es el Naciones Unidas. Yo recuerdo cuando estábamos discutimos cerca de 7 modelos de solución, de cómo podíamos hacerlo.
cualquier alternativa, creo yo, fue estudiada y fue puesta sobre ella. Pero llegamos a la firme convicción, y los estudios así dijeron que era económicamente más conveniente hacer un paso multinivel que combinara un nivel subterráneo, los niveles sobre el nivel actual que teníamos, y nos teníamos que elevar 2 niveles todavía para arriba, de tal manera que es un paso a 4 niveles. Es decir, la dimensión de esa solución la pudimos haber hecho también en el ancho. Es decir, comprando el derecho de vía de este lado y de este lado. Comprándole a todos los centros comerciales de la orilla las esquinas para poderlo resolver. Pero hay maneras técnicas de poderlo hacer. A futuro, ¿qué modelos hemos contemplado? Tenemos ya un plan contemplado, por ejemplo, para el área del Boulevard de los Héroes, de los Próceres, el ya urgente Boulevard del Ejército, porque eso se ha quedado ahí invivible. Tenemos ya a futuro los planes de qué es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a hacer doble piso en las principales calles de nuestro país, del área metropolitana de San Salvador, debo decir. Tenemos algunas ideas y unos planes que están concretos a corto, mediano y largo plazo. En el gran contexto nacional, quiero decir, hemos tenido la visita también del gobierno de Corea, y ellos también nos han expresado apoyo a diferentes iniciativas. Nosotros hemos hablado con ellos incluso del tema de las expresiones del plan maestro que debe tener el área metropolitana. Un plan maestro que, vuelvo a mencionar, debe de tener como filosofía clave la máxima utilización de la infraestructura preexistente, volverla más eficiente esta infraestructura, pero en aquellos lugares donde sea innegable que tenemos que hacer obras nuevas o aperturamientos, también abiertos a hacerlos. Algunas de las ideas en las cuales hemos estado trabajando incluyen diferentes opciones, desde gestión de tráfico, modelación de pasos a desnivel, que son estos que estamos haciendo, más otros que estamos gestionando, por ejemplo, en otros puntos de la ciudad, incluidos la carretera que va por el Puerto de la Libertad, avanzar en el proyecto del corredor norte-sur, que incluiría luego del paso de Maferrer, Luceiro, mejoramientos en un paso que está entre la 75 Avenida y la calle a San Antonio Abad, la entrada de La Gloria también, que tiene complicaciones en esa área, y en otras áreas de la ciudad. También no hemos desmeritado algunos análisis ya a doble nivel, ¿verdad? En el área metropolitana de San Salvador. ¿Y estas estarían contempladas, por ejemplo, en qué áreas? Nosotros le pedimos un estudio al FOSEP para el análisis de factibilidad de una APP que considerara, pero es un análisis que considerara la posibilidad de un paso a doble nivel en el Boulevard del Ejército, también otras que incluyen las ampliaciones. Este proyecto de ampliación de doble nivel en el Boulevard del Ejército Nacional interconectaría desde el redondel que se encuentra en Multiplaza, creo que se llama Plaza Mundo, interconectaría en diferentes alternativas hasta la Monseñor Romero. Estamos hablando de... ¿Y todo esto sería aéreo? El estudio de factibilidad lo determinaría, pero nuestra iniciativa sobre ese punto es el análisis de factibilidad para poder considerar un proyecto de este tipo. ¿Y eso es cuánto? ¿8 kilómetros, 10 kilómetros? Creo que son alrededor de 12, si no me equivoco. 12 kilómetros de carretera aérea. Le voy a plantear otro punto que es sumamente problemático, y por ahí creo que circulan como 47,000, y es la zona de la Plaza Salvador del Mundo. ¿Qué es lo que se piensa hacer ahí? Bueno, ahí tenemos que combinar varias cosas, ¿verdad? Porque la Plaza de Salvador del Mundo, aquí es donde debemos de tener mucho cuidado, porque existen elementos de patrimonio cultural identitarios, claves de la nación, que debemos también de saber resguardar. Yo, pues, en diferentes textos hemos leído acerca de algunos vejámenes que se hicieron en el pasado, ¿no? A mí me da lástima que edificios como el antiguo Correo Nacional fue demolido por la ampliación de una calle en el centro de la ciudad. Nosotros creemos que tenemos que respetar esto. Nosotros ahí tenemos una variable que es bien importante: las secciones de todo los alrededores del bulevar,
del Salvador del Mundo no son pequeños, son amplios. Nosotros, como siguientes fases de los sistemas de transporte público, estamos considerando una intervención importante ahí. De hecho, hemos conocido que algunas de las alternativas de prefactibilidad que se están manejando en transporte público es un punto de llegada de las más importantes de toda el área metropolitana de San Salvador. Okay. Mucha de la gente que viaja desde Santa Tecla y Lopango y mucho más allá tienen como punto de llegada ahí. Nosotros estamos considerando inclusive que estas interconexiones pudieran ser subterráneas o semisubterráneas en este punto. Claro que sí, porque de esa manera no contaminás la parte superficial de la Plaza Salvador del Mundo, que es lo que disfruta muchísima gente y que es lo que nos identifica. Intuyo que todos esos pasos para la Alameda Enrique Araujo, así como el Paseo General Escalón, sería todo subterráneo. Sí. En cada uno de ellos priva un estudio de factibilidad, ¿verdad? Y un estudio económico que debe de mostrar las ventajas del país en términos de retorno económico sobre la inversión. En cada uno de ellos, por supuesto, se hace. El otro corredor muy importante... Antes de eso, ¿para cuándo estaría entonces, digamos, iniciando proyectos ahí? Porque intuyo, yo sé que hay prioridades, pero esta, digamos, que es importante, porque tiene que ver con el Salvador del Mundo. Sí, existen iniciativas, bueno, ya se están desarrollando los estudios de prefactibilidad en términos del transporte público. Nosotros en nuestras proyecciones del quinquenio las estamos incluyendo, de tal manera que, porque son cosas importantes que debemos de atender. Es decir, antes de 2019 se estaría interviniendo la Plaza Salvador del Mundo también. Sí, en las márgenes y como punto detonante y primario el desarrollo de la siguiente fase de expansión de transporte público. Ok, hablemos ahora del mar, porque usted me estaba diciendo hace unos minutos que hemos vivido de espaldas al mar, especialmente en San Salvador. Sí, una de las cosas más hermosas del país que uno puede decir cuando sale del territorio nacional es la belleza nacional de tener una capital tan hermosamente colocada. Ahora, amén que nosotros estamos acostumbrados a algunos que otro movimiento sísmico pequeño y todas las cosas. Cualquier persona que llega a San Salvador, si una cosa le encanta, es estar en una ciudad en la cual puede subir, tener volcanes cercanos, puede subir a ellos, pero también de manera bastante fácil puede llegar al mar. El mar es un potencial enorme, no solo turístico, sino en términos de producción, en términos de desarrollo socioeconómico. Y nosotros creemos, y así hemos identificado, que en términos de movilidad y de logística, el acercarnos a la franja costero-marina, que es un énfasis de desarrollo y de inversión, es una de las partes fundamentales que debemos de desarrollar. Acercarnos al mar es una apuesta estratégica muy importante para el país. Es del primer orden nacional. Y por ello, aparte de que también logísticamente en carga es clave. La carretera del litoral es precisamente nuestra ruta fiscal y la interconexión de ella al núcleo urbano más importante de San Salvador es vital entonces. Por ello, pronto estaremos iniciando ya obras concretas que llevan dos finalidades. Uno, ampliar a 4 carriles de manera completa, como mínimo, la interconexión de San Salvador hacia el Puerto de la Libertad. ¿Cuándo iniciarían y cuándo terminarían? Nosotros esperamos en el último trimestre de este año comenzar las licitaciones ya para las primeras etapas de construcción, de tal manera que el próximo año es sumamente importante y se va a ver mucha actividad. Recientemente estuve con la Cámara Salvadoreña de la Construcción precisamente animando al empresariado salvadoreño y a todos los presentes que estuvieron, porque entiendo que algunos de ellos no necesariamente eran salvadoreños, pero que explicando detalles técnicos y aspectos de este proyecto que es importante. Pero esa es una etapa. Pero la siguiente etapa incluye el bypass de la ciudad de la Libertad, porque creemos nosotros que debe de haber una interconexión rápida hacia toda la costa occidental de la Libertad, incluidos el Tunco, incluidos todas esas porciones, para que tanto la carga como la movilidad de necesidad de la gente de llegar allá se haga mucho más rápida. ¿Y qué es lo que vamos a tener muy pronto? Vamos a elevar los atractivos de la ciudad, la apuesta
y la competitividad de la ciudad al mundo, la capacidad logística y la calidad de vida en la que las personas que vivimos en el área metropolitana con mayor facilidad podremos ir a almorzar a la costa y regresar para continuar nuestros trabajos, lo cual le cambia muchas de las dinámicas de lo que pronto vamos a vivir aquí en el área central de nuestro querido país. ¿Y ese proyecto del bypass cuándo se iniciaría y cuándo se terminaría? Estamos en las fases finales ya de empaquetamiento de los proyectos. Partimos de un diseño que tenemos elaborado sobre él y esperamos de igual manera que entre final del año e inicio del próximo comenzaríamos con las licitaciones correspondientes. Pues estamos hablando de 2017-2018. Así es. Y entre los dos proyectos, la ampliación, tanto el bypass como ¿de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, ahí tenemos, es una operación de un poco más de $100 millones, que es producto de un convenio y de un apoyo que a través del gobierno mexicano y el Banco Centroamericano de Integración Económica estamos realizando y ya aprobado y ratificado por la Asamblea Legislativa. La otra apuesta importante a breve plazo en ese contexto también es el bypass de la ciudad de San Miguel, que quiero informarte, pues ya se encuentra en una fase más avanzada todavía de desarrollo. Otra pregunta. Algunas de las carreteras que conducen a las fronteras, especialmente la de la Herradura, por ejemplo, no se encuentra en buen estado. Nos hemos percatado que por ahí circula mucho transporte de carga. Intuyo que esto es también parte del mejoramiento que en un momento dado se va a dar, porque es importante que toda esta mercadería se pueda mover ágilmente. Sí, y ahí te agrego otra dimensión, el paso de frontera. El paso de frontera es vital. De hecho, uno de los indicadores más importantes que en términos de competitividad y de transporte hemos identificado, si bien es cierto, está incluido el que tú dices y que es importante atender y tenemos planes para ello y en el cual se circunscribe los 46 millones que invertimos en el tramo de la carretera de Acajutla hasta Sonsonate, que era el que se encontraba en peor estado, en el estado más deplorable de todos ellos y que era urgente atender. Pero el paso de la frontera es vital. La semana antepasada tuvimos una reunión muy importante con el gobierno de Guatemala, el Ministerio de Comunicaciones, que es el equivalente al Ministerio de Obras Públicas, y nosotros, igualmente con Cancillería, para avanzar en el diseño y el bastante pronto de construir el nuevo puente binacional entre Guatemala y El Salvador. Esta es una iniciativa que el gobierno de El Salvador ha propuesto, está enmarcada en toda una estrategia logística y del cual ya concluimos los estudios de prefactibilidad. Hemos acordado con el gobierno de Guatemala la ubicación del nuevo puente, de 3 o 4 alternativas que estudiamos y estamos avanzando sustantivamente. Será un puente ya no de 2 carriles, será un puente de 4 carriles. El primero en su calidad y nivel de toda la región centroamericana, que nos unirá con el socio comercial más importante del Salvador, que es Guatemala, tanto en los aspectos logísticos como en los aspectos turísticos también. Okay. Señor viceministro, se me acaba el tiempo. Una pregunta más. ¿Cuándo se inicia el próximo paso de nivel, que es el Rancho Navarro? ¿Y cuándo termina? Estamos en las últimas etapas. Los diseños técnicos han sido elaborados. La operación financiera está preparada. Estamos haciendo ajustes nada más con algunos procedimientos que tienen que ver con algunos derechos de vía, otras cosas, pero nuestra apuesta es que en este segundo semestre del año nosotros vamos a iniciar la licitación correspondiente. Ok. Bueno, señor viceministro, no me resta más que agradecerle que haya usted estado esta mañana aquí en República hablándonos de cómo vamos a seguir construyendo El Salvador. Un gusto para mí, Carlos, por supuesto, tener la oportunidad de ofrecer información, pues, y saludar a esta hora de la mañana a toda nuestra nación. Ok, muchísimas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Armando Godoy y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.